Ahora bien, para conocer un poco más de lo que es el realismo jurídico escandinavo, es preciso que nos adentremos en su origen y acompañemos el desarrollo, seguido de unas características que resaltarán los atributos de cada realismo. Empecemos. El realismo jurídico escandinavo surge en 1912 en el siglo XIX, y este surge como una alternativa al debate entre el naturalismo versus el positivismo, ya que el positivismo jurídico se desarrolló en el siglo XIX, en la misma época. Esto principalmente se dio en los países nórdicos. Estos serían Dinamarca, Islandia, Noruega, Suecia y Finlandia. ¿Qué con ello? Bueno, pues que este realismo se caracteriza por criticar el idealismo epistemológico, el cual hace referencia a la posibilidad de saber cualquier cosa independientemente de nuestra mente y que a su vez enfatiza en las ideas humanas, en las creencias y en los valores formados en la sociedad. Este más o menos se basa en un dualismo sujeto-objeto. ¿Y esto qué quiere decir, Angie? Bueno, quiere decir que el sujeto es capaz de dar el conocimiento y la voluntad, en tanto que el objeto es el que determina la actividad del sujeto. Es por ello que el realismo jurídico escandinavo se enfoca mucho más en lo que es la teoría del derecho. Esto sin dejar de lado la jurisdicción, claramente. ¿Y esto qué es? Bueno, es aplicar la ley en un caso concreto. Prácticamente se cree que son irreales de actos que ya sucedieron y las consecuencias, según el realismo jurídico escandinavo, se dice que no existe el deber jurídico. ¿Por qué? Porque ellos definen el derecho como un conjunto de prácticas sociales, para así poder interpretar y calificar la norma jurídica, presumiendo que prácticamente el derecho se vincula con la sociedad y con el comportamiento del ser humano, a su vez también en compañía de la norma jurídica, pues esta, al estar determinada con la naturaleza del derecho, al momento prácticamente de demostrarnos la existencia del derecho. Esto va a depender de la observación social y de la evolución del mismo, con el tiempo y de acuerdo también a las problemáticas que acaecen. A razón de lo anterior, para los escandinavos, el derecho, más que ser un conjunto de normas, es un conjunto de hechos sociales. Y el derecho es creado como un mecanismo para proteger precisamente a las personas. Por lo que los escandinavos prácticamente buscan eliminar los juicios de valor, es decir, buscan sacar las acciones sentimentales del derecho como tal, separar, por decirlo de alguna manera más sencilla, la moral del derecho. Por ejemplo, el tema del aborto es un tema muy controversial, ¿cierto? Pero prácticamente denominaron este tema como un método para ejercer justicia. Ellos también expresan que la justicia solo se hace parte del derecho cuando el orden jurídico se vuelve eficaz y es aplicado a la sociedad. En este caso, si no hay justicia, no hay derecho. Si no hay derecho, no hay sociedad. Por lo tanto, el derecho debe ser eficaz y realmente aplicado. De manera que el realismo jurídico escandinavo llega a ser una de las tradiciones jurídicas de mayor repercusión en la teoría jurídica contemporánea. Esto junto al positivismo y al naturalismo, claro está. Pues de cierta forma, el realismo ha definido los márgenes del conocimiento y la comprensión de los sistemas jurídicos actuales, realizando aportes, ejerciendo su influjo incluso más allá de las tesis básicas ya planteadas y reproduciéndose en nuevas doctrinas e ideas, por lo que el realismo jurídico escandinavo llegó a convertirse en un eslabón imprescindible para comprender la evolución del pensamiento jurídico occidental durante el siglo XX. Y finalmente es así como doy paso para que mi compañera les exponga los principales ponentes de las corrientes filosóficas del realismo jurídico escandinavo. A continuación, los principales exponentes del realismo jurídico escandinavo son Axel Hagström, 1868-1939, considerado el padre del realismo jurídico escandinavo, pues su obra se centró en la crítica de los conceptos jurídicos tradicionales y en la búsqueda de una base empírica para el derecho. Como segundo, Carl Olive Krona, 1897-1980, discípulo de Hagström, pues continuó su labor crítica y desarrolló una teoría del derecho basada en la idea de que las normas jurídicas son imperativos independientes que influyen en la conducta de las personas. Como tercero, Alf Rose, 1899-1979. Otro destacado representante de esta escuela, ya que Rose se enfocó en la naturaleza predictiva del derecho, argumentando que una norma jurídica es válida si existen fundamentos razonables para creer que los tribunales la aplicaran. Y como cuarto exponente tenemos a Anders Wilhelm Lundens, 1882-1955. Anders defendió una visión radicalmente realista del derecho, negando la existencia de derechos objetivos y centrándose en el bienestar social como objetivo principal del sistema jurídico. Tanto su influencia, el realismo escandinavo
Representa una fuerte crítica al formalismo jurídico y al positivismo legal tradicional, ya que cuestionó la idea de que el derecho es un sistema de normas completo y autónomo, separado de la realidad social y psicológica. Además, los realistas escandinavos destacaron la importancia de observar cómo funciona realmente el derecho en la sociedad y cómo las normas jurídicas afectan la conducta y las actitudes de las personas, pues pusieron énfasis en los aspectos psicológicos de los fenómenos jurídicos, como las reacciones de los individuos ante las normas y las sanciones. De igual manera, el realismo escandinavo contribuyó a la secularización del pensamiento jurídico al rechazar las explicaciones basadas en el derecho natural o en principios morales trascendentales, pues busca una comprensión del derecho basada en la ciencia y la observación empírica. Cabe resaltar que algunos autores sugieren que la idea del realismo escandinavo, especialmente el énfasis en el bienestar social de Lundes, tuvieron cierta influencia en el desarrollo de la legislación y el estado de bienestar en los países escandinavos, pues se promovió una visión del derecho como un instrumento para alcanzar objetivos sociales concretos. Si bien inicialmente se centró en la crítica, el realismo escandinavo, este evolucionó hacia formas de análisis más cercanas a la filosofía analítica anglosajona, como se evidencia en la obra posterior de Alf Ross. El realismo jurídico soviético, una corriente de pensamiento legal que floreció en la Unión Soviética, surgido en el crisol de la Revolución Rusa de 1917. Que a diferencia de otras corrientes realistas que se centraban en la práctica judicial, el realismo soviético se caracterizó por su fuerte vinculación con la ideología marxista-leninista y su enfoque en el papel del derecho como instrumento de transformación social, buscando desmantelar las estructuras legales burguesas y forjar un sistema legal proletario que sirviera como instrumento para la construcción de una sociedad comunista. Por lo que dentro de las raíces ideológicas y las transformaciones revolucionarias del mismo, se tiene que el realismo jurídico soviético prácticamente sentó sus bases en la doctrina marxista-leninista y concebía al derecho como una superestructura determinada por las relaciones económicas, por lo que el objetivo primordial era, por tanto, la creación de un derecho proletario que facilitara la transición hacia una sociedad sin clases, donde el derecho mismo se tornaría obsoleto. Ahora bien, dentro de las características distintivas del realismo jurídico soviético tenemos las siguientes. Primero, subordinación a la ideología marxista-leninista. En esta se tiene que el derecho se supeditaba a los dictados del Partido Comunista, priorizando en ello el interés colectivo sobre los derechos individuales. Segunda, instrumentalismo jurídico. El derecho se concebía como un medio para alcanzar fines políticos y sociales, utilizándose para remodelar las relaciones sociales y económicas. Tercero, legalidad socialista. Aquí se promovía la estricta observancia de las leyes, pero su interpretación estaba sujeta a la ideología del partido. Cuarta, centralización del poder jurídico. El Estado ejercía un control absoluto sobre la creación y aplicación del derecho, asegurando con ello la implementación de las políticas socialistas. Quinto, carácter clasicista del derecho. El derecho se consideraba una expresión de la voluntad de la clase dominante, en este caso, el proletariado, y la justicia se interpretaba en términos de lucha de clases sociales. Por lo que, en conclusión, el realismo jurídico soviético llega a representar un capítulo fascinante en la historia del pensamiento legal, ya que su análisis del derecho como un instrumento de poder y su intento también de crear un sistema legal basado en principios socialistas ofrecen valiosas lecciones sobre la complejidad de las relaciones entre derecho, ideología y sociedad. De manera que con esto doy paso para que mi compañera les presente a los principales exponentes de las corrientes filosóficas del realismo jurídico soviético. El realismo jurídico soviético, influenciado por el marxismo-leninismo, tuvo exponentes claves que moldearon su desarrollo. Como primero, Evgeny Pachuskarnis. Es quizás el más influyente, conocido por su teoría general del derecho y el marxismo, pues analizó el derecho desde una perspectiva económica, vinculándolo a las relaciones de mercancía. Es así como su teoría de intercambios de mercancías influyó significativamente en la comprensión marxista del derecho. Como segundo tenemos Andrei Vichinsky. Él fue fiscal general durante el régimen de Stalin. Su enfoque estuvo marcado por la práctica judicial y la aplicación del derecho en el contexto político soviético. Su visión de derecho se centraba en la función del Estado y la necesidad de mantener el orden social. Es así como su influencia fue notoria en la consolidación del sistema legal soviético. Y como tercero tenemos a Piotr Stushka, uno de los primeros teóricos del derecho soviético,
ya que contribuyó a la formación de la teoría marxista del derecho, y su trabajo se centró en la relación entre el derecho y la lucha de clases sociales, pues consideraba el derecho como una forma de relaciones sociales que correspondían con los intereses de la clase dominante. Si bien es cierto, estos exponentes, aunque tenían diferencias en sus enfoques, compartieron la visión de que el derecho estaba intrínsecamente ligado a las condiciones económicas y políticas de la sociedad soviética. En cuanto a su influencia, el realismo soviético resaltó la importancia de comprender el derecho en su contexto social y económico. Sin embargo, lo hizo desde una perspectiva marxista, analizando cómo las relaciones de producción y la estructura de clases influyen en la creación, aplicación y función del Estado. Es decir, que esta perspectiva aportó una visión materialista de la ley, que contrastaba con las concepciones puramente formalistas o idealistas. También hizo una crítica radical al derecho como instrumento de clase, es decir, el realismo soviético ofreció una crítica contundente al derecho burgués, exponiéndolo como una herramienta para la opresión y la defensa de los intereses de la clase capitalista. Es decir, que esta crítica influyó también en el desarrollo de teorías críticas del derecho en otras partes del mundo, aunque no siempre compartieron la misma base ideológica marxista. Y como tercera influencia, el realismo soviético concibió el derecho como una herramienta activa para contribuir y construir una sociedad capitalista, lo que generó también debates sobre el papel del derecho en los procesos revolucionarios y de cambio social. Ahora bien, con lo anterior pasamos a unas diferencias entre el realismo jurídico soviético y el realismo jurídico escandinavo. Como primera diferencia tenemos el fundamento filosófico. En el soviético basado en el materialismo histórico marxista, el escandinavo basado en el empirismo y el positivismo lógico. Como segunda diferencia tenemos la concepción del derecho. En el soviético, ya como lo decía nuestra compañera Angie anteriormente, el derecho es una herramienta de lucha de clases y control estatal, mientras que en el escandinavo el derecho es un fenómeno social basado en hechos y conductas observables. Como tercera diferencia tenemos la relación con la política. Este en el soviético es totalmente subordinado a la política y al Estado socialista, mientras que en el escandinavo, independiente de ideologías, busca un análisis objetivo del derecho. Como cuarta diferencia tenemos la función del derecho. En el soviético es controlar la sociedad para avanzar hacia el comunismo y desaparecer con el tiempo, mientras que el escandinavo no busca. Este busca regular conductas y entender su impacto en la sociedad sin buscar su eliminación. Como quinta diferencia tenemos el método de análisis. También, como lo decía nuestra compañera anteriormente, en el soviético el enfoque político e histórico centrado en la economía, mientras que en el escandinavo el enfoque empírico basado en la psicología y en la sociedad. Como es esta diferencia, el papel del Estado. El soviético, el Estado impone el derecho como un instrumento y represión y transformación, mientras que en el escandinavo el Estado aplica el derecho, pero este es resultado de la conducta social. Como séptimo y última diferencia tenemos el futuro del Estado. En el soviético el derecho es temporal y desaparecerá con el tiempo o con el comunismo, mientras que en el escandinavo el derecho siempre existirá porque regula la vida en sociedad. Muchas gracias.